Comenzaremos hablando con el capítulo 26 que habla sobre el principio de legalidad en las circunstancias jurídicas actuales. Si bien la ley, que es un dogma legitimador del poder social, no es suficiente y también es un pilar de la certeza jurídica y debe someterse a un proceso constante de argumentación, de corrección y racionalidad. La determinación de los alcances del interés legítimo es una oportunidad para ampliar los derechos protegidos por las personas. Entonces, las condiciones actuales nos obligan a tener un análisis cuidadoso de los principios formales del principio de legalidad que nos permitan establecer objetivamente excepciones razonadas para la aplicación de los mismos. Esto sin abandonar los beneficios que aportan la certeza jurídica y las garantías contra la arbitrariedad. Luego tenemos el capítulo 27 que habla de la democracia, liberalismo y transparencia. Para el legislador mexicano, la transparencia es un medio idóneo para mejorar la vida pública de nuestro país, bajo el supuesto de que el ciudadano en su mayoría es un cooperador de la sociedad, y esto significaría un beneficio en términos democráticos si la cultura de transparencia se extiende a sectores de la población como actores políticos, diferentes instancias de gobierno, etc. Sin embargo, tenemos que la cooperación justa en un Estado constitucional está íntimamente vinculado con la democracia. Y no se puede aspirar a esta cooperación justa entre generaciones sin antes superar la desigualdad social que se va agudizando. Que es el pluralismo político, y nos dice que es un factor esencial para mejorar los términos de la cooperación justa. Esto porque son las bases de las libertades garantizadas. El siguiente tema es el capítulo 28, nos habla de la transparencia en las entidades federativas y nos dice que el federalismo tiene como propósito fundamental darle garantía al individuo de que los poderes no van a ser excesivos o arbitrarios en la cuestión de sus derechos humanos y que el Estado va a ser garante de que no se infrinjan estos derechos. En última instancia, cualquier reparto de facultades debe atender a este principio. Tenemos que el federalismo tiene tres elementos fundamentales: el pacto federal, la garantía constitucional del mismo y el sistema de reparto de facultades. Ese sistema de reparto de facultades se va a dividir de la siguiente manera. Tenemos las facultades exclusivas de la federación, exclusivas de los estados, concurrentes en un sentido amplio y facultades auxiliares, así como instituciones que coadyuvan a que la transparencia siga firme, como organismos garantes de las entidades federativas, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, etc. El siguiente capítulo nos habla de la administración pública y los derechos humanos. Nos dice que el Estado constitucional de derecho se va a fundar en un dogma básico del derecho público. Este es el principio de legalidad, que va a imponer un límite a la voluntad de los gobernantes y la certeza jurídica que ello implica. La sujeción de la autoridad a la norma previa tiene diversos dogmas constitucionales, como la división de poderes, los derechos humanos, la supremacía constitucional, los medios de defensa de la Constitución, la integración democrática del poder y la renovación periódica del poder. Además del compromiso formal de la administración pública con la legalidad de las administraciones públicas, estas asumen también un compromiso político, que es dar resultados tangibles y medibles en la acción de gobierno. También en esta labor, la participación de las administraciones públicas es fundamental para el logro de su cometido básico, que es la promoción del interés público y la consecución del bienestar social, y sus herramientas van a ser la buena fe y la argumentación racional comprometida. El siguiente capítulo nos habla de la responsabilidad patrimonial del Estado. Podemos dar un ejemplo sobre eso, en donde en la prestación tal vez de un servicio desarrollados en beneficio de la comunidad, se emplean medios o recursos que colocan a los particulares, ya sea en su persona o en su patrimonio, en una situación de quedar expuestos a experimentar un riesgo de naturaleza excepcional. Y ahí es donde el Estado se compromete a responsabilizarse por el daño cometido. Esta responsabilidad tiene tres características: es comprensiva o total, y esto se refiere a que deriva del ejercicio de todas las funciones de las instituciones
del Estado. La siguiente característica es que es directa. Esto significa que el ejercicio de sus funciones del Estado que genere daños a los particulares en sus bienes o en sus derechos se podrá demandar directamente sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino únicamente la irregularidad de su actuación sin tener que demandar previamente a dicho servidor. Es objetiva dado que significa que se genera independientemente de que haya habido o no negligencia, dolo o culpa por parte del funcionario público que haya ejecutado el acto. Y de acuerdo a las finalidades que tiene nuestra Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, es que es resarcitoria, preventiva y punitiva. Es lo que podemos rescatar de este capítulo. El siguiente capítulo nos habla del régimen administrativo y laboral de los servidores públicos, en donde nos dice que el primero está basado en el principio de que quien lo ejerce es autoridad o un auxiliar de esta, y en el otro, el régimen laboral o de protección de los derechos de quien ejerce la autoridad o la auxilia. De forma que se va a analizar de manera compleja la red de normas jurídicas que integran estos regímenes bajo distintas perspectivas. Tenemos dos: la organizacional eficientista, que son los derechos y relaciones administrativas, y la individual y protectora de derechos, que son los derechos y relaciones laborales. Respecto a esto, en el régimen administrativo tenemos que quien ejerce las funciones estatales en beneficio del colectivo tiene obligaciones irrenunciables en razón a la competencia que las leyes le van a conceder en su puesto. Y tenemos también al individuo, que tiene derechos frente al ente abstracto que su propia voluntad convierte en una realidad política. Este segundo es el que se refiere al régimen laboral de los servidores públicos. Su fundamento legal de este último va a ser el artículo 123 constitucional en su apartado A. Tenemos el siguiente tema que nos habla del concepto de autonomía y de los principios jurídicos del nuevo derecho, donde nos define a la autonomía como las atribuciones del Estado contenidas en el orden jurídico vigente y que se expresan en facultades y competencias. Estas últimas van a ser la expresión concreta de la autonomía y también van a ser su límite. Esta no está definida en la Constitución ni está regulada, solo está enunciada y atribuida a algunos órganos. Y si aceptamos que los principios de derecho son la causa y la base del ordenamiento, porque son los soportes centrales de todo el sistema al cual prestan sentido, entonces la autonomía es un principio del derecho en un Estado constitucional donde prevalece la división de poderes y el federalismo. Hay dos tipos de principios jurídicos. Tenemos el fuerte, que es aquel que forma parte del derecho per se, que es por sí mismo, y el débil, que se identifica por características formales y estructurales. La autonomía forma parte de ese principio jurídico fuerte si se parte de la idea de que las colectividades humanas no son meras aglomeraciones de individuos, sino son un producto de una forma necesaria de ser del hombre. El siguiente capítulo y el último, que es la transformación del derecho y el acto administrativo, nos dice que este nuevo derecho administrativo empezó a gestarse cuando el Estado asumió funciones distintas a las tradicionales, como son la de protección al consumidor y al usuario, supervisión de la prestación de servicios públicos, la defensa de los derechos humanos, control de inflación, etcétera, 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 que no eran exclusivas de los poderes a los que originalmente se vinculaban conforme a la teoría clásica de división de poderes de Montesquieu. Estos procesos de transformación, que fueron lentos, y pues eso suele ser así los cambios sociales, iniciaron la década de los 70 del siglo pasado. Se van a dividir en dos, que el primero nos habla de la revisión de los derechos de los administrados frente a los entes públicos, ya sea gubernamentales, semigubernamentales y no gubernamentales. Esto provoca que se reformule los conceptos de acto administrativo e interés jurídico. Luego tenemos el crecimiento de los ámbitos de autonomía de distintos entes públicos, gubernamentales, no gubernamentales, semigubernamentales, frente a los poderes ejecutivos federal y estatales, que va a representar la reproducción o la proliferación de los centros de formulación e instrumentación de políticas públicas.